La jungla, un mundo exuberante, salvaje y encantador, donde la vida explota en todas las formas y formas. Este es uno de los ecosistemas más ricos del planeta y contiene más de la mitad de todas las especies animales de la Tierra. Pero detrás de esa deslumbrante belleza hay una feroz batalla por la supervivencia, donde los fuertes no necesariamente ganan, y un movimiento en falso puede convertir al cazador en presa en un abrir y cerrar de ojos. Cada criatura que existe aquí debe aprender a adaptarse, porque la jungla no es lugar para los débiles. Guerreros de la selva. Habilidades de supervivencia definitivas. La selva amazónica está dividida en muchas capas, cada capa es un mundo separado. En lo alto, monos coloridos, loros e insectos extraños controlan el denso dosel. En la capa media, depredadores silenciosos como jaguares, serpientes y aves rapaces se esconden en la oscuridad, esperando la oportunidad de atacar. Bajo tierra, donde la luz apenas llega, se encuentra el dominio de los depredadores más temibles, pitones gigantes, ranas venenosas, arañas y hormigas guerreras implacables. No importa en qué parte de este bosque te encuentres, ningún lugar es realmente seguro. Pero en ese mundo peligroso, no solo los fuertes tienen posibilidades de sobrevivir. Las diminutas criaturas también poseen estrategias increíbles. Una rana venenosa solo necesita quedarse quieta y puede aterrorizar a sus enemigos.
Un insecto puede fingir estar muerto para engañar a sus depredadores. Las hormigas soldado, aunque pequeñas, pueden derribar animales mucho más grandes con el poder de la solidaridad. En la jungla, la supervivencia no es solo una carrera de fuerza, sino también una prueba de inteligencia y adaptación. Esta es la trampa de la naturaleza, donde un solo momento de falta de atención puede convertir a un cazador en la comida de otro. La oscuridad de la selva amazónica cubre el tranquilo río, la superficie del agua refleja la pálida luz de la luna, pintando una escena pacífica, pero esta tranquilidad es solo una cobertura para una brutal batalla por la supervivencia. Aquí no solo se encuentran los depredadores terrestres, sino también los que dominan el agua. Cocodrilo caimán de anteojos, uno de los asesinos de los pantanos, un depredador aparentemente invencible bajo el agua. Pero nadie es invencible en la jungla, especialmente cuando hay alguien más imprudente, fuerte y despiadado al acecho. Entre los densos árboles, un par de brillantes ojos amarillos brillaron en la oscuridad. Jaguar, el depredador más fuerte de América del Sur. A diferencia de los leones que cazan en grupos o los guepardos que dependen de la velocidad, los jaguares son depredadores perfectos, fuertes, silenciosos y con el mordisco más temible de la familia de los felinos. No solo caza ciervos, monos o capibaras, sino que también caza lo que ningún otro gran felino se atreve a enfrentar, cocodrilos.
Desde la orilla, el jaguar yacía inmóvil, con cada músculo tenso en absoluto silencio. No tenía prisa y no reveló ni el más mínimo sonido. Debajo del agua, un caimán de anteojos de más de 2 metros de largo se deslizaba silenciosamente, completamente inconsciente del dios de la muerte que lo observaba cada segundo. Para los depredadores comunes, un cocodrilo de piel dura y mandíbulas llenas de dientes afilados es un enemigo muy peligroso. Pero al jaguar no le importa la piel gruesa ni los dientes mortales. Todo lo que necesita es un mordisco perfecto, justo detrás del cráneo, el único lugar donde el cocodrilo no tiene posibilidad de resistir. Y entonces llegó el momento perfecto. La mordedura aplastó el cráneo del cocodrilo, penetrando los huesos duros como piedras, cortando toda resistencia. El cocodrilo se retorció desesperado, pero luego todo se detuvo. Solo quedaba un charco de agua turbia, donde un gobernante había sido derrotado por otro.
Los jaguares no sueltan a sus presas. Usó los dientes más fuertes de la familia de los felinos para arrastrar al cocodrilo a tierra, con todo el cuerpo mojado pero sus ojos aún brillando en la oscuridad. Nadie se atreve a competir con él, porque tienen claro que, en este bosque, no hay depredador más aterrador que el jaguar. En la orilla del río, dejó suavemente el cuerpo del cocodrilo, lamiéndose los labios lentamente, como si la muerte fuera algo natural. Mientras que otros leopardos del mundo solo cazan ciervos o antílopes, los jaguares del Amazonas hacen lo impensable, cazar otros depredadores, justo en su propio territorio. La noche cubrió gradualmente el bosque, las ranas empezaron a croar y el agua del río volvió a su tranquilidad original. Pero en la interminable trampa verde del Amazonas nada es verdaderamente pacífico. Porque el jaguar sigue ahí, en silencio, observando, esperando que otra presa se equivoque. Y cuando llegue el momento, saldrá corriendo de nuevo como un fantasma, dará un mordisco fatal y acabará con todo, en solo un segundo. Escondidos en la oscuridad de la jungla, no todos los depredadores rugen o persiguen a sus presas en cacerías a alta velocidad. Algunas especies optan por esperar pacientemente, sin prisa, sin hacer ruido, simplemente tumbadas allí como una trampa viviente, listas para apretar al desafortunado que cometa un error. Anaconda, la pitón gigante de la selva amazónica, es la encarnación de la muerte silenciosa. No necesita saltar rápidamente como un jaguar, ni necesita dientes afilados como un cocodrilo. Todo lo que se necesita es un paso en falso de su presa, y la caza termina antes de que la víctima comprenda lo que está pasando. Debajo del agua oscura, su cuerpo de casi 8 metros de largo se acurrucó, inmóvil como una roca cubierta de musgo. Sus brillantes ojos color ámbar reflejaban la luz de la luna, su lengua bífida sobresalía, sintiendo la más mínima vibración en el aire.
En la orilla, una manada de carpinchos se acercaba, sus suaves gritos resonaban en el silencio de la selva. Todavía piensan que el agua es el lugar más seguro para escapar de los depredadores terrestres. Pero esta vez la muerte no acecha en el suelo, sino que espera justo debajo de la superficie del agua. Un carpincho adulto se separó del grupo y caminó cautelosamente hasta la orilla del agua. Bajó la nariz y tomó unos sorbos de agua, con los ojos todavía mirando alerta a su alrededor. Pero no sabía que, a solo unos centímetros bajo la superficie del agua, un par de ojos fríos lo observaban cada segundo. Y entonces llegó el momento perfecto. De repente, el agua explotó. Como un monstruoso tornado que emerge del lecho del río, Anaconda salió corriendo con un poder terrible, y todo su cuerpo gigante fue arrojado a la orilla como el latigazo de un dragón. Las garras del carpincho rasparon con fuerza el barro, su cuerpo se convulsionó de pánico y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Pero ya era demasiado tarde. Anillos de frío músculo de acero se envuelven firmemente alrededor del cuerpo de la presa, cada capa se tensa más con cada respiración de la víctima. Cuanto más luchas, más rápido llega la muerte. No hubo ninguna mordedura fatal, ni derramamiento de sangre, solo un silencio sofocante, el sonido de los huesos rompiéndose bajo el agarre mortal de la pitón gigante. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando la presa está completamente inmóvil, Anaconda abre lentamente sus mandíbulas, la piel de ambos lados de su cuello se estira, preparándose para tragar al pobre carpincho. Con mandíbulas que pueden expandirse 3 veces el tamaño de su cabeza, cada parte del cuerpo de la presa desaparece gradualmente en la profunda oscuridad de la boca sin fondo. Cuando termina la comida, Anaconda se desliza silenciosamente nuevamente al agua, donde pertenece. Ningún sonido, ninguna sangre, ninguna señal de la caza que acababa de tener lugar. Solo el agua negra seguía fluyendo, como si nada hubiera pasado.
En la selva amazónica no gobierna el más fuerte, el más rápido o el más feroz, sino el que puede hacer desaparecer a sus presas en absoluto silencio. Y cuando cayó la noche, la luz de la luna se reflejaba en el agua tranquila, Anaconda todavía yacía allí, inmóvil como una rama flotante, esperando que otra presa cometiera un error. Cuando llegue el momento, atacará como un fantasma, apretando, aplastando y devorando, una muerte silenciosa, sin grito, sin dejar rastro. Ese es el perfecto arte de matar del depredador más peligroso de la selva amazónica. La selva amazónica es un duro campo de supervivencia, donde los depredadores siempre están al acecho, donde la muerte puede provenir de garras afiladas, dientes afilados o el agarre asfixiante de pitones gigantes. Pero hay una especie que no necesita huir, no necesita cazar y no necesita luchar, simplemente necesita existir, y todos los enemigos deben temerle. Rana venenosa dardo dorado, una criatura pequeña pero que porta un arma mortal. Con solo unos pocos centímetros de largo, parece inofensivo, pero su brillante piel dorada es la advertencia más aterradora que la naturaleza jamás haya creado. Una gota de su veneno es suficiente para matar a 10 adultos, lo que la convierte en una de las criaturas más peligrosas del planeta. Ningún depredador se atreve a arriesgarse a tocarlo, porque con un solo error la muerte llegará inmediatamente. No hay necesidad de fuerza, no hay necesidad de velocidad, solo una capa de piel mortal y la muerte llega a los incautos. En este bosque, los verdaderos depredadores no solo dependen de sus afiladas garras o colmillos, sino también de su comprensión y sus instintos de supervivencia. El águila arpía, el depredador del cielo, mira hacia la jungla con ojos penetrantes. Vio una rana venenosa azul moviéndose bajo el follaje. En un instante, sus garras agarraron con fuerza la rama del árbol, como si se preparara para hundirse. Pero luego, en tan solo un momento, cambió de opinión. No vale la pena correr el riesgo de una criatura tan brillante.
Rápidamente cambió de dirección, apuntando a un pequeño mono cercano. En un abrir y cerrar de ojos, descendió en picado, agarró a su presa con un poderoso salto y llevó su botín al cielo. Sobre la rama mojada, la diminuta rana venenosa continuó su recorrido, completamente indiferente a lo que acababa de suceder. No necesita huir, no necesita luchar, porque todo el bosque ha aprendido a temerle. En un mundo de depredadores brutales, la fuerza no reside en el tamaño o los músculos, sino en la perfecta adaptación. Y la rana venenosa es la persona más pequeña pero más aterradora en esta trampa verde. Selva amazónica, un mundo prístino, salvaje y cruel, donde la vida nunca deja de moverse. Cada criatura aquí tiene su propio papel en el frágil equilibrio de la naturaleza. Desde grupos de monos aullando en los altos árboles, hormigas armadas barriendo el suelo como una tormenta imparable, hasta jaguares acechando silenciosamente a sus presas en la oscuridad o anacondas escondidas bajo el agua, esperando el momento fatal. Pero en este bosque, los enemigos no solo provienen de los colmillos y las garras, sino también de la crueldad de la naturaleza misma. Una lluvia intensa puede convertir los suaves arroyos en inundaciones furiosas, arrasando todo a su paso. Una inundación puede ahogar incluso a los depredadores más poderosos, lo que obliga a los jaguares a refugiarse en las altas ramas de los árboles y a los cocodrilos a ser arrastrados por feroces tormentas. Aquí nada es seguro y nadie está realmente a salvo. Pero la mayor amenaza para este bosque no proviene de la naturaleza. Proviene de los humanos. Los vastos bosques que alguna vez se extendieron hasta el horizonte ahora están siendo arrasados todos los días. Un jaguar se encuentra en silencio en medio de la tierra vacía donde solía estar su hogar, pero ahora solo quedan tocones de árboles ennegrecidos. Un periquito vuela presa del pánico por el cielo, buscando un nuevo refugio sin saber si aún existe.
Si la selva desaparece, no solo los animales sufrirán las consecuencias, los humanos también perderán lo que es más preciado, los pulmones verdes del planeta, las fuentes de agua pura y los secretos médicos que nunca han sido descubiertos. Pero no es demasiado tarde. La selva sigue respirando, sigue luchando. Cada jaguar, cada rana venenosa, cada anaconda sigue resistiendo, luchando contra la devastación, esperando una oportunidad para seguir existiendo. No pueden protegerse a sí mismos. Pero podemos. Si actuamos ahora, Amazon todavía tiene posibilidades de revivir. Si decidimos protegerlo, las generaciones futuras aún podrán ser testigos de los depredadores legendarios, los pequeños guerreros que portan un veneno mortal y las misteriosas trampas verdes de este gran bosque. El futuro de la selva no está solo en manos de la naturaleza, sino también en manos de los humanos. Podemos ser protectores, pero también podemos ser los destructores definitivos. Y cuando la última ráfaga de viento pase entre los árboles restantes, cuando los llamados de los monos aulladores se apaguen poco a poco, cuando el último jaguar desaparezca en la oscuridad, ¿nos arrepentiremos de no haber actuado antes?